Thank you very much. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo día de nuestra conferencia. Es mi placer el presentar a ustedes el día de hoy al señor doctor don Juan Ramón de la Fuente, quien es un psiquiatra y académico mexicano, quien ha sido secretario del sector salud entre 1994 y 1999 y como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 1999 al 2007. Él tiene una maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999, especializado en psiquiatría, también en la Universidad Mayo de Minnesota. Fundó la unidad de psiquiatría clínica en la UNAM y fue elegido también rector en 1991. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Nacional de Medicina en México, secretario de Salud, descentralizó el sistema de salud mexicano y creó una comisión nacional para proteger los derechos de los pacientes, y en 1999 fue designado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en medio de la severa crisis que paralizó a la universidad durante un periodo de 10 meses. Se resolvió la crisis y la UNAM se consideró unos cuantos años después entre las 100 mejores universidades del mundo. En el 2003 fue asignado por un segundo turno. Ahora preside el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas y fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Universidades. Él también dirige el Seminario de Estudios Globales en la UNAM. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y orgullosos de tener con nosotros al doctor de la Fuente con nosotros el día de hoy, uno de los más respetados y mejor conocidos e influyentes ciudadanos en este país. El doctor de la Fuente está ubicado en una forma ideal para iniciar la discusión de esta mañana sobre la salud, incluyendo la salud mental, que es la especialidad del doctor de la Fuente, la educación y las condiciones de trabajo como factores del bienestar. En una de sus contribuciones, en un libro que me fue dado ayer por el doctor Negrete, sobre reflexiones sobre México en la medición del progreso, publicado por el Foro Consultivo, él establece que el progreso debe compartirse, de otra manera no es progreso. El progreso es avanzar hacia adelante, avanzar hacia algo mejor. El día de hoy escucharemos del doctor Ramón de la Fuente, quien compartirá sus ideas con nosotros, tanto en educación, equidad y desarrollo, donde estoy seguro que nos realmente ilustrará sobre lo que es su visión del progreso y el bienestar. Tiene usted la palabra, doctor de la Fuente. Buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Martín, por esta amable presentación. Quiero agradecer al doctor Juan Pedro Laclet, el presidente de nuestro Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por su amable invitación, y al mismo tiempo agradecer a los organizadores de la reunión el que me permitan compartir con ustedes algunas reflexiones el día de hoy para iniciar esta segunda jornada de sesiones. Cuando podemos pasar ya Cuando el doctor Laclet me invitó originalmente, me había dado el tema de capacidades, la equidad y el desarrollo. Así apareció en el programa inicial, lo cual me dejó un tanto desconcertado porque no sabía bien de qué se trataba. ¿Cuál era la pregunta, en todo caso, que deberíamos tratar de contestar? Si la pregunta era, por ejemplo, ¿qué capacidades se requieren para alcanzar un desarrollo con equidad? Bueno, me parece que es una buena pregunta, pero sería diferente si la pregunta fuera ¿cómo desarrollar equitativamente las capacidades de las personas?
que también sería relevante. O bien empezar quizá por preguntarnos si la equidad en las capacidades de las personas propicia el desarrollo. Después de revisar el programa con un poco más de cuidado y volver a hablar con Juan Pedro, me percaté de algo que resultó para mí muy reconfortante, y es saber que en las mesas que siguen un distinguido grupo de expertos en estos temas van a ahondar seguramente con mucho más precisión y profundidad en estos temas que son de suyo muy complejos. Y qué mejor que alguien como Carlos Tello, por ejemplo, que es un gran experto en temas de desigualdad, que ha trabajado el tema de la desigualdad durante muchos años, que acaba de publicar un libro espléndido, por cierto, para poder ahondar más en el asunto de la equidad o de la desigualdad, o alguien como Marilena Medina Mora, que es la actual directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, o Julio Sotelo, por mencionar algunos de los colegas mexicanos que conozco, o Ramón Florenzán, un distinguido psiquiatra chileno. Entonces, esto ya me permitió repensar con un poco más de calma y tratar de enfocar el tema de una manera que pueda yo compartir con ustedes algunas reflexiones que espero las consideren relevantes y que enriquezcan la discusión. Algo que me parece que será también reconfortante para todos ustedes es que después de estas reflexiones y de compartir con ustedes algunas cifras, no pretendo sacar ninguna conclusión. Este es un proceso demasiado complejo, en mi opinión, para tener conclusiones. Las conclusiones, en todo caso, las tenemos que ir construyendo, como se ha venido haciendo en este esfuerzo que lleva ya varios años. Pero al retomar la idea central, original, de una ecuación que incluya capacidades, equidad y desarrollo, evidentemente el común denominador que me pareció que habría que considerar era el de la educación. ¿Por qué? Porque la educación, por lo menos en principio, mejora las capacidades de las personas. La educación, en principio, cierra las brechas de la desigualdad, o debería, y la educación es o debería ser una palanca del desarrollo. Entonces, si hablamos de capacidades, equidad, desarrollo, la educación tiene que aparecer no como el único factor, pero sí quizá como un factor catalizador de estas dimensiones del progreso y del bienestar. Claro, esto sería cierto siempre y cuando la educación tenga ciertas características, y una de ellas, no pretendo ser exhaustivo, pero sí por lo menos señalar aquellas que a mi juicio son imprescindibles, es que tiene que ser incluyente, es decir, una educación que sea equitativa en el acceso, problema que, como veremos más adelante, no hemos resuelto, no solamente nosotros en América Latina, sino incluso en muchos países más desarrollados. Tiene que ser también una educación eficiente. ¿De qué se trata al hablar de eficiencia en la educación? Bueno, que la educación sea realmente un mecanismo de permeabilidad social. Yo creo que esto se ha perdido un poco en nuestro país y en otros países. La educación, por supuesto que fue un instrumento de movilidad social en el siglo XX. Sin la educación y el esfuerzo educativo que se hizo en este país, no podríamos imaginarnos la construcción de nuestras clases medias, por ejemplo. Pero, por diversas razones que quizá no sea el momento de analizar, ha perdido la educación ese papel fundamental de ser un instrumento, un mecanismo de movilidad social. Y finalmente, el otro elemento que no podría yo soslayar en esta presentación es el de la calidad. Una educación sin calidad simplemente ni es palanca de desarrollo, ni es instrumento de movilidad social, ni realmente nos ayuda. Y al hablar de calidad me gustaría señalar por lo menos dos dimensiones, una que tiene que ver directamente con los conocimientos, las destrezas, las habilidades, pero otro que también
está hoy en día en cierta forma en crisis y que tiene que ver con principios y con valores. Si una educación de calidad tiene que tener un componente técnico de competencias, de conocimientos, indudablemente, pero también un componente formativo, un componente ético, un componente que genere compromisos. Ya hemos visto los grandes problemas en los que este mundo que nos ha tocado vivir ha caído por decisiones que han tomado algunas personas en posiciones clave en el mundo que son técnicamente muy competentes, egresados de las mejores universidades del mundo, pero que parecen haber olvidado por completo, si es que alguna vez tuvieron una formación ética, una formación de principios, una formación de valores. No daré ejemplos con nombre y apellido, pero creo que están a la vista de todo el que quiera asomarse a verlos. Bueno, de esta manera, la educación sí debe ser considerada como un mecanismo para el desarrollo individual y para el desarrollo colectivo. Ese es el propósito final de la educación, un sistema educativo que no está logrando que la educación que promueve, que imparte, sea una herramienta, una palanca para el desarrollo individual y colectivo. Es un sistema educativo que no está funcionando. Y el conocimiento se vuelve un elemento fundamental en el proceso porque la investigación es la que genera el conocimiento. La educación transmite el conocimiento y, como veremos más adelante, la innovación transforma el conocimiento. Por eso se ha insistido tantas veces, y no se debe perder de vista, en mi opinión, que educación, investigación e innovación son factores indisolubles dentro de un sistema que pretenda ser un sistema eficiente, incluyente y de calidad. Porque lo que ha ocurrido es que ha surgido una nueva relación, o por lo menos ha quedado más claro, no sé si es del todo nueva, pero ha quedado más claro hoy que nunca que hay una relación entre conocimiento, bienestar, salud, empleo, crecimiento económico, que es lo que se ha denominado la economía sustentada en el conocimiento. Es decir, el conocimiento dejó de ser algo abstracto, algo que era exclusivo de ciertos espíritus más refinados, aislados en sus torres de marfil y que en el mejor de los casos tenían actividades de enseñanza en algunas universidades y transmitían los conocimientos. Los conocimientos hoy en día juegan otro papel en nuestro desarrollo, en nuestro progreso, en nuestro bienestar. Hoy los conocimientos se registran, se patentan, se importan, se exportan, se venden, se alquilan, se esconden, entran en una dinámica mucho más compleja de la que tenían hasta hace relativamente poco tiempo. Y otro elemento que me parece fundamental, que no debemos perder de vista, es que el conocimiento propicia, en mi opinión, un desarrollo con libertad, es decir, un desarrollo democrático, un desarrollo con márgenes para la pluralidad, para la tolerancia, para la discrepancia. Esto, desde luego, si aceptamos aquella gran reflexión de Unamuno que decía, pues más libre es quien más sabe. Si esto es cierto, entonces el conocimiento propicia, en efecto, un desarrollo con libertad. Y esta parte un poco más filosófica, un poco más en las esferas de la ética pública, me parece que es fundamental que lo incluyamos en el análisis al hablar de bienestar y de progreso, cómo se han incluido ya factores subjetivos que ponen en aprietos a los estadígrafos, pero que sin esos elementos de subjetividad sería prácticamente imposible tratar de entender en su justa dimensión lo que representa el progreso, lo que representa el bienestar. Bueno, pues en esos elementos
de la subjetividad individual y colectiva, en esa misma esfera, creo yo, que debemos incorporar estos otros elementos que no son tan subjetivos, que pueden ser muy objetivos, pero que nos permiten incorporar en el análisis una dimensión que va más allá de lo estrictamente cuantificable. Bueno, lo que ocurrió con el conocimiento y lo que está ocurriendo en el mundo es que se da una transición importante de la economía industrial del siglo XX a la economía del conocimiento del siglo XXI. Este es un cambio real, por eso la educación y el conocimiento tienen que estar en el centro del análisis del progreso y del bienestar. Y lo que pasa, en términos muy escuetos, yo no soy economista, pero he procurado entender algo de lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la educación y de la ciencia. Es que lo que ocurre con esta explosión del conocimiento, con este desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la economía sustentada en el conocimiento, es que queda claro que la producción no solo es resultado del capital y del trabajo, como tradicionalmente se había considerado, sino también y sobre todo del conocimiento, es decir, el conocimiento incide de manera directa en la producción de bienes y en la producción de servicios, y trasciende las barreras tradicionales de la economía entre manufactura y servicios. Es decir, la economía sustentada en el conocimiento al final no es más que la capacidad que van teniendo algunas sociedades para incorporar a su aparato productivo bienes y servicios derivados del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Y hay algunos ejemplos que son formidables, paradigmáticos, lo que ocurrió hace algunos años con una economía como la de un país como Finlandia, que tenía una economía fundamentalmente agrícola y que con el desarrollo de un producto que representa muy bien lo que es la economía basada en el conocimiento, que todos en algún momento dado usamos, que fueron los teléfonos Nokia, que todavía se siguen usando. Con ese producto, un país pasó de ser una economía fundamentalmente agrícola a una economía sustentada en el conocimiento. Este es el modelo del tipo de bienes y servicios que el conocimiento va permitiendo que empiecen a jugar cada vez un papel más importante en el desarrollo de algunas sociedades. Y entonces lo que va pasando es que hoy en día en el mundo tenemos algunos países que forman parte de la sociedad del conocimiento, que están realmente en esta posibilidad de interactuar, de liderar el proceso, y otros países que seguimos, como es el caso de México, en los suburbios de la sociedad del conocimiento. Es decir, estamos por ahí cerca, pero no estamos dentro. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? Eso podría ser motivo de otra discusión. En realidad, el asunto toma auge a finales del siglo pasado con un documento del Banco Mundial, de estos documentos que saca el banco, que a veces son muy importantes, a veces no lo son tanto, a veces son, en mi opinión, muy sabios y a veces no lo son tanto, pero este fue importante cuando saca el documento que dice: el conocimiento es fundamental para el desarrollo, y en este documento incluye lo que sus expertos denominaron las dimensiones estratégicas hacia una economía sustentada en el conocimiento. Decía, bueno, ¿qué se necesita para pasar a un modelo de desarrollo económico que esté más sustentado en el conocimiento? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en primer lugar, una base sólida de capital humano, una infraestructura moderna y dinámica, un sistema nacional de innovación eficiente, y es importante resaltar que no dijeron investigación, dijeron innovación, y tienen razones, en mi opinión, para ello, y luego, bueno, un régimen económico e institucional equilibrado. Esto es un poco más ambiguo, es un poco más vago, pero lo que queda muy claro es que se necesita gente preparada, se necesita infraestructura y se necesitan políticas, ¿no?, dentro de un régimen equilibrado, económico, institucional. Esto se entiende pues como un régimen
derecho democrático, con instituciones, etc. Claro, esto de inmediato generó muchas polémicas, algunas no necesariamente nuevas, otras quizá con elementos más novedosos, y que es uno de los temas de tensión que sigue existiendo actualmente en muchos foros internacionales, tanto de los organismos financieros como de algunas agencias del sistema de Naciones Unidas. ¿El conocimiento es un bien público global o no es un bien público global? Porque si estamos hablando de la economía sustentada en el conocimiento, hay quienes sostienen que el conocimiento no puede ser un bien público y que es el sector privado realmente el que debe ser el motor que impulse el nuevo conocimiento. Bueno, yo evidentemente he estado en contra de esa posición desde siempre, lo sigo estando, no soy obviamente la única voz, que creo que vamos ganando la batalla argumentativa, es una batalla dialéctica, es una batalla política, pero hay que partir de elementos que también nos permitan ir explicando la razón del asunto y los argumentos en pro y en contra. Yo diría, bueno, el conocimiento es tan público como es la seguridad internacional, ¿verdad? O la protección al ambiente. ¿Por qué? Pues porque beneficia a todos y no está limitado por fronteras geográficas. ¿Hay tensiones? Claro que hay tensiones. Claro que no es sencillo aceptar ni lo uno ni lo otro. No son categorías simples, son categorías complejas, pero al final hay que tomar una posición al respecto. Las tensiones más fuertes que se presentan es, por ejemplo, en esta polémica, ¿es el conocimiento un commodity? Y perdón que use el término en inglés, pero es la forma como se ha llevado la discusión aún en países de habla hispana, ¿o es el conocimiento un derecho? ¿Cómo lo vemos? Y por ejemplo, el asunto se complica cuando se profundiza en el análisis de lo que se ha llamado las universidades de clase mundial, estas universidades de triple hélice, donde la universidad, el gobierno y la industria participan de manera conjunta en proyectos de investigación de gran relevancia internacional, y en donde, bueno, pues al final surge siempre la pregunta si es que no se aclara con precisión antes, o a veces a pesar de, ¿no?, de quién es el conocimiento generado, quién lo patenta, quién lo registra, quién usufructa los beneficios y pues a quién debe de redituar la inversión en la investigación, ¿no? Bueno, estos son puntos, algunos puntos de tensión de la polémica, de la dinámica, que a mi juicio ninguno de ellos es lo suficientemente sólido como para echar para abajo la tesis central de que, pudiendo haber puntos de tensión y necesitando crear espacios específicos para litigar y elucidar estas tensiones, el conocimiento es un bien público. Stiglitz ha sido uno de los principales apoyadores de esta idea, y su argumento al final tiene extensas notas escritas al respecto. Dice, bueno, el que alguien lo consuma no impide ni excluye que otros también lo hagan, y esto hace que por definición sea un bien público, más allá de otras consideraciones. Lo que ocurre es que lo que puede comercializarse son o bien la manera como se transmite el conocimiento, y ahí están las universidades privadas, las escuelas privadas, de alguna manera están, digamos, comercializando el conocimiento. Eso está bien, es parte de la política educativa de muchos países. Yo en lo personal no estoy en contra de que coexistan escuelas públicas y escuelas privadas, siempre y cuando sean de calidad y siempre y cuando el Estado no rehuya a su responsabilidad con la educación pública, ¿no? Y desde luego, bueno, pues nadie puede cuestionar que algunas patentes son también un buen ejemplo. Pero quizá algo que vino a dar también un gran respaldo a la tesis de Stiglitz y a todos los que hemos venido proponiendo que el conocimiento es un bien público, fue la decisión de hace algunos años de MIT de poner absolutamente todo su acervo en red de manera pública
y accesible para el que, diría yo, para el que quiera o para el que le entienda, ¿no? Porque no es nada más asunto de querer, es también asunto de entenderle a lo que ahí hacen. Pero ahí está. Y los beneficios que esto ha tenido son verdaderamente impresionantes. Me decía hace poco Chuck Best, que fue presidente de MIT en el mismo tiempo que yo fui rector de la UNAM y que hicimos una buena relación, y que actualmente es el presidente de la Academia de Ingeniería de los Estados Unidos. Lo que esto ha representado para MIT es que de ser una escuela de 19,000 estudiantes, el año pasado, esto me lo dijo en 2010, o sea que estamos hablando de 2009, accedieron al acervo académico, científico y cultural de MIT más de 20 millones de personas. Entonces, esto muestra pues cómo, por supuesto, y estamos hablando de una de las mejores universidades del mundo y de una universidad privada, por supuesto, ¿no? Que eso es lo verdaderamente importante. Entonces, creo que los argumentos no solamente teóricos, que son muy importantes, no solamente ideológicos, que son muy importantes, sino también en la praxis cotidiana, van sin duda apuntalando con mayor fuerza a sostener, y esto va a ser muy importante para el futuro, para el bienestar, para el progreso, que el conocimiento siga siendo un bien público. Una de las polémicas que ha habido entre la UNESCO y algunos organismos financieros internacionales tiene que ver justamente con esto. Entonces el tema no está resuelto. Me parece que la discusión ha sido, por lo menos desde mi perspectiva, muy enriquecedora. Creo que va a continuar, pero esto no debe impedir que sigamos avanzando en nuestras estrategias locales, regionales o globales. ¿Cuáles son las puertas de entrada a la sociedad del conocimiento? Bueno, ya lo decíamos, la primera, ineludible, es la educación, lo que en aquel documento del banco se llamó el capital humano. La segunda es este concepto que tiene que ver con el concepto del conocimiento como bien público, que es el de ciencia abierta, ¿no? Open Hardware Science. La ciencia dejó de ser, para algunos colegas científicos puede no resultarles muy atractivo, pero me parece que ya era hora, dejó de ser una actividad personalísima, de torre de marfil, de sabio recluido, receloso de cualquier pequeño o gran avance que haga, y lo que ahora queda muy claro es que la forma de progresar, la forma de desarrollarse es hacer que la ciencia llegue a los más posibles, lo más rápidamente posible. Un problema que hemos discutido en el foro y sobre el cual he empezado a tratar de escribir algunas ideas es que en México la ciencia no toca la vida de las personas. La mayoría de las personas en México transitan por este mundo sin que la ciencia toque sus vidas. Y esto es algo que me parece que debemos de reflexionar. Las políticas científicas se han orientado entonces más a tratar de complacer a algunos grupos o algunas instituciones y no a ciudadanizar realmente la ciencia. El hecho de que pongan instituciones como MIT y muchas otras ya hoy en el mundo, todos sus conocimientos en red, ahí están abiertos, bueno, algunos obviamente una vez que estén las patentes registradas, pero quiere decir que el verdadero avance se va a dar en la medida en la que los conocimientos derivados de la investigación empiecen a llegar al mayor número de sectores posibles de la sociedad. Si alguien piensa que la ciencia es propiedad de los científicos, está equivocado, ¿no? La ciencia tiene que ser propiedad de todos, porque entre todos la fomentamos, la cultivamos, la propiciamos y de alguna manera, en mayor o menor grado, la pagamos. En México, pues, en una escala mucho más baja de la que quisiéramos. Pero, y los conceptos que van acompañando a esta idea de ciencia abierta son cómo entender entonces la investigación y cómo entender la innovación. Y por qué el documento del banco, en mi opinión, hablaba de ese Sistema Nacional de Innovación. Visto desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento,
La investigación, y esto es muy importante para transmitírsela sobre todo a los que se les llama ahora tomadores de decisiones, ¿no? La investigación lo que va a hacer es transformar la inversión en conocimientos. Eso es lo que hace la investigación. Y la innovación transforma los conocimientos en mejores bienes y servicios, que pueden ser, algunos de ellos comercialmente muy exitosos, pero también socialmente muy valiosos. Por eso, la triple hélice entre educación, investigación e innovación tiene que estar bien concebida y equilibrada dentro de un sistema nacional o regional para que realmente tenga los beneficios que podemos dar. Bueno, ¿cómo van balanceándose las cosas en el mundo en materia de educación superior? Vean ustedes que hay un gran desequilibrio. Los Estados Unidos, Europa Occidental, que son sin duda las regiones en el mundo que llevan la delantera en la sociedad del conocimiento, han logrado pues tener 2/3 partes de su población con educación superior. Hay variaciones importantes. América Latina y el Caribe está a la mitad del camino en el mejor de los casos, pero con problemas todavía adicionales. Y es que la población más pobre en América Latina y el Caribe, los grupos indígenas y los que viven en la pobreza más definida, representan solamente el 6% de la matrícula. Aquí estos datos me parece que ilustran bien lo que está pasando en materia de educación. Vean ustedes el quintil más pobre, el quintil más rico, lo que pasa en México, en Perú, en Brasil, los contrastes son muy grandes. España ha logrado un mejor equilibrio. Creo que el desarrollo de España va bien en este sentido, pero pues aquí hay cifras contundentes para poder sostener la idea de que la educación en nuestros países todavía es una educación muy inequitativa. No tenemos equidad en el acceso. No cumplimos con ese requisito. Y en consecuencia, la educación en nuestros países no podrá ser cabalmente un instrumento de movilidad social, porque no hay equidad en el acceso. Sigue siendo un privilegio para los más ricos. Y esto es algo que a mi juicio debe cambiar. Y por eso hay que apoyar las políticas de educación pública, que son los que pueden atender de una manera mucho más clara estos rezagos. ¿Es esto algo exclusivo de nuestras sociedades en Iberoamérica? No. Estados Unidos, como veremos más adelante, tiene un problema de una magnitud diferente, pero no del todo remoto al nuestro. Aquí, en este estudio del Departamento de Educación de hace algunos años, vemos lo que pasa con el ingreso familiar y la posibilidad de que los hijos accedan a la educación superior. Y obviamente aquellos hogares que tienen un ingreso de más de $100,000 tienen mucho más posibilidades de que sus hijos lleguen a una universidad que aquellas familias cuyo ingreso es de menos de $21,000, que es donde están muchos de las ahora todavía minorías que con el tiempo van creciendo y algún día llegarán a ser mayorías si la demografía no cambia de manera radical. Pero lo pongo más que nada para ilustrar que el problema no es exclusivo de México. Estados Unidos, como veremos más adelante, a pesar de su gran avance en la sociedad del conocimiento, está teniendo problemas importantes de desigualdad, y parte de esto se debe a este fenómeno educativo. Y en una reunión que tuve el año pasado con Arne Duncan, el secretario de Educación del presidente Obama, un tipo muy inteligente, que era el administrador del distrito escolar en Chicago y que tiene una enorme experiencia con estas comunidades marginadas y tal, me decía, los datos son todavía peor si los tabuláramos por las universidades del Ivy League, ¿no? De las de más prestigio. Entonces, ahí esta disparidad, bueno, el que alguien de una familia de bajos recursos llegue a una universidad de esos es realmente una carrera muy complicada. Por cierto, el presidente Obama fue uno de ellos y el propio secretario de Educación, Arne Duncan, también lo ha sido. Entonces el fenómeno no es exclusivo de nosotros.
Algo que me ha preocupado de tiempo atrás es estos datos que, aunque no están muy actualizados, tienen 3 años, no he encontrado otros que los reemplacen o que los modifiquen. Aquí lo que se hizo es tratando de ver precisamente el desarrollo del país y el gasto público en educación, y vemos que claro que hay una correlación, sobre todo en algunos países, pero si observamos, por ejemplo, el caso de México, vemos que el gasto público en educación de México, con datos del gobierno, está por debajo de lo que se hubiera esperado en relación al incremento del gasto per cápita. Una forma de interpretar estos datos es que no solo estamos gastando, digamos, poco en proporción a lo que necesitamos en educación, sino que quizá estamos gastando mal. Y esto nos tiene que llevar a otra reflexión. No todo es incrementar el gasto o la inversión, es cómo lo utilizamos. Y lo mismo parece ocurrir con Colombia, con Venezuela. Brasil está más en la línea, a pesar de que tiene contrastes, pues sin duda lo ha hecho bien, y el que parecería estar en una situación más desventajosa en este análisis es Bolivia. Bueno, ya decíamos que para entrar a la sociedad del conocimiento y hacer del conocimiento una palanca del desarrollo y del progreso, pues hay que generarlo. Y otro problema que nos mete a América Latina, y esta conferencia es latinoamericana, en una situación de rezago, es en materia de investigación. Vean ustedes, esta es la distribución de investigadores, hay aproximadamente un poco más de 6 millones de investigadores en el mundo, pero América Latina, y lo digo sin ningún afán de ofender absolutamente a nadie, pero estamos mucho más cerca de África que del resto del mundo. Esta es nuestra realidad. Yo no sé si los mandatarios de América Latina aceptan esta realidad, pero aquí hay una realidad que es, digamos, inobjetable, ¿no? Vean ustedes, ya hablaremos un poquito, obviamente la Unión Europea y los Estados Unidos siguen liderando. Y esto, claro, se correlaciona con el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje de total mundial. Vean ustedes que los países de ingreso alto contribuyen con el 60% de la inversión total en investigación y desarrollo, y su Producto Interno Bruto per cápita representa más o menos lo mismo. Los países de ingreso medio, aquí empezamos ya a ver un contraste, ahí está México, ¿no? Mientras su PIB per cápita contribuye con el 6% del total, nuestra inversión en ciencia y tecnología ya se bajó, ¿no? Es decir, no es nada más un asunto de que los países ricos invierten más en ciencia y tecnología y los pobres invierten menos por ser ricos o por ser pobres. No, invertimos menos porque, a pesar de ser de ingresos medios, dedicamos una proporción mucho menor de nuestros recursos a la investigación y al desarrollo que los países con ingresos altos. Ahí es donde está, a mi juicio, la falta de sabiduría en las políticas de ciencia y tecnología. Y en los países de ingreso bajo, pues el fenómeno se acentúa. Pero si suman ustedes los totales, ven que falta un cuarto, ¿no? ¿Dónde están los otros? Bueno, pues es justamente lo que han hecho las economías asiáticas, que han orientado su desarrollo al conocimiento, a la inversa de lo que hacemos los países de ingreso medio y de ingreso bajo. Contribuyen con un 24% al PIB per cápita, pero ya están contribuyendo casi con 30% al gasto, a la inversión en investigación y desarrollo. Le apostaron a la investigación, le apostaron al desarrollo, le apostaron a estas políticas, y este es el caso de Corea del Sur, de Singapur y de muchas de estas otras economías que hace no tanto tiempo eran más pequeñas que la nuestra. No todo es un problema del gobierno, ¿eh? Otro problema que tenemos, y aquí otra vez lo podemos ver, es cuánto está comprometiéndose el sector privado en investigación y desarrollo. Estos son datos recientes del foro de Davos, y vean ustedes el lugar en el que aparecemos, pero contrasta mucho con los primeros lugares. Y luego este fenómeno de Brasil, no me voy a detener, pero Brasil ha hecho cosas bien, va avanzando, está metido, es uno de las economías a las que el mundo le está apostando
más fuerte en los próximos años, junto con la India, la China, Rusia, Sudáfrica, etcétera. Y parte de lo atractivo de Brasil es que trae una política de investigación y desarrollo muy interesante, con todos los problemas que tienen, ¿no? Es decir, no se trata de que han resuelto sus problemas, pero sí han hecho de la investigación y del desarrollo una prioridad importante, y el sector privado pues mucho más participativo que el que vemos en México. Claro, cuando vemos en estas tres categorías el mismo foro de Davos, la capacidad de innovación, la calidad de la investigación y del sistema educativo, vamos a ver los países que van punteando, ¿no?, con el lugar que ocupan y con el PIB per cápita en dólares, aunque parece ser que el PIB per cápita en México ha aumentado un poco, lo cual es muy bueno, pero vean ustedes lo que está ocurriendo con los países que tienen una mayor capacidad de investigación, mayor capacidad de innovación y un mejor sistema educativo. Por ejemplo, Singapur, que a pesar de que sigue teniendo muchas desigualdades, es un país que ya se coló, ¿no?, que ya se coló en estas, y los países del norte de Europa, por ejemplo, que tienen modelos muy interesantes. Bueno, quizá algunos de ustedes están familiarizados con estos estudios de este Trust, del Equality Trust, un fondo recientemente formado por investigadores que han estado trabajando mucho el problema de la desigualdad. Y este estudio, que apareció por primera vez en 2009, cuando yo lo vi la primera vez, ahora ya está en línea, pueden ver, lo que han hecho es ¿qué tanto más ricos son los más ricos y los menos ricos en los países ricos, ¿no?, para medir la desigualdad, que es la parte final de mi presentación. Entonces vemos, fíjense, curiosamente, con muchos de los países que estaban en la gráfica anterior, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, los países del norte de Europa con menos desigualdad dentro de los ricos, y desde luego hacia abajo Singapur, los Estados Unidos, que no deja de ser interesante, Portugal, el Reino Unido, etcétera. Son países ricos en donde están tratando de medir la brecha en los países ricos entre los más ricos y los más pobres. No hay ninguno de América Latina. Tendríamos que hacer una escala diferente, ¿no?, logarítmica, para poder meternos en la misma tabla o presentar una secuencia de tablas. Pero el punto que quiero ilustrar es válido a pesar de no tener aquí países de América Latina. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estos investigadores empiezan a analizar, y este foro, la equidad es uno de los aspectos fundamentales del análisis que hoy nos ocupa, cuando empiezan a analizar qué pasa, por ejemplo, con los resultados en el sistema educativo y la desigualdad? Bueno, pues los países con menos desigualdad, ahí están otra vez, ¿no?, Finlandia, Japón, Bélgica, son los que tienen mejores resultados. Y estamos hablando de los países ricos, de los 23, creo que son los países más ricos. Es decir, pero hay un elemento muy interesante de cómo la igualdad se refleja en otros indicadores, y el proceso, seguramente Carlos Tello va a hablar más de esto al rato, es un proceso que se retroalimenta, es decir, la igualdad es causa y efecto a la vez, ¿no?, de la calidad del sistema educativo, y se puede generar una suerte de círculo perverso, de círculo vicioso, que es lo que creo que nos puede estar ocurriendo. Vean ustedes en otros indicadores, la esperanza de vida, un indicador de salud. Al rato viene por aquí Julio Sotelo, si no es que ya llegó, seguramente hablarán de algunas de estas cosas en la mesa con Marilena Medina Mora. La esperanza de vida es mayor en los países en los que hay menos desigualdad. Bueno, las mujeres japonesas, por ejemplo, creo que son eternas, ¿no? Han alcanzado una esperanza de vida formidable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la desigualdad en estos países ricos es condicionante en una interacción compleja de causa-efecto y efecto-causa de otras variables del bienestar, de otras variables del progreso.
Vean ustedes la prevalencia de salud mental, de problemas de salud mental. Otra vez, en las economías menos desiguales hay una prevalencia mucho menor de enfermedad mental que en las economías más desiguales de los países ricos. Y aquí la relación es muy clara. Uso de drogas. Y el fenómeno se repite. Y así hay una cantidad de indicadores, de variables. Yo creo que es un estudio, puede que metodológicamente en algunos casos tengamos algunas dudas, en fin, pero más que entrar al detalle, al análisis fino de la metodología, creo que es válido el punto que hacen los investigadores, es decir, la desigualdad está asociada a una amplia gama de patología social. Y poniendo patología social. Hay otros estudios en México y en otros países que apuntan a esto mismo. Y el hecho es que las sociedades más desiguales muestran un incremento mayor de delitos violentos. Cuando analizamos los problemas de la violencia, por ejemplo, en nuestro país, por eso hemos insistido, no todo es un asunto del crimen organizado, que por supuesto es el gran ganador de todo esto, pero es que esta violencia se da sobre el tejido social de un país profundamente desigual. Eso es lo que agrava las cosas, eso es lo que complica las cosas. Por eso es fundamental, para atacar la violencia, tener estrategias, políticas públicas, sociales, mucho más eficaces, que vayan orientadas también a ir cerrando la brecha de la desigualdad. Si no, me parece que es inútil seguir tratando de resolver el problema solamente con una óptica. Por supuesto que tienen una proporción de gente en las cárceles mucho mayor que en las sociedades menos desiguales. Hay una mayor incidencia de drogadicción y trastornos mentales. Creo que esto explica, no sé qué piense María Elena al rato, por qué en las encuestas de adicciones ha venido incrementándose el uso. Bueno, yo creo que hay una correlación interesante entre el incremento en el uso de drogas en un país como México y el incremento en la desigualdad. Por lo menos parece que estas dos variables coexisten en el tiempo. No sé si haya una relación causal, pero ciertamente hay una asociación temporal. Y asuntos que pudieran parecer relativamente lejanos, como los embarazos en la adolescencia. Ya vimos la esperanza de vida y, desde luego, el desempeño educativo. Entonces, claro que está bien pensado el tema original que me planteó Juan Pedro Laclet. Habría que analizar, aunque sea someramente, estos aspectos, cómo interactúan las capacidades, la equidad, el desarrollo, para poder entender de mejor manera la complejidad, pero al mismo tiempo la importancia de los estudios que han venido ustedes desarrollando. Y finalmente, toda vez que esta es una conferencia de América Latina, me pareció importante incluir esta gráfica que hicimos originalmente en 2002 y luego repetimos en 2010 para ver realmente América Latina qué peso tiene en el mundo, ¿no? Y vemos que ha habido realmente en estos 8 años poco avance, salvo en los usuarios de Internet. Yo creo que esto, independientemente de que hay quien se beneficia enormemente de esto, estas son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias, es decir, América Latina tiene que ir entrando cada vez más, a tener acceso a estas tecnologías que pues ya dejaron de ser de punta, que son lugares comunes en otros países, pero que en muchos de los nuestros siguen siendo novedad en muchas regiones. Desafortunadamente, en otras variables no parece que hemos avanzado mucho. En fin, una reflexión final de algunas de estas cifras y algunas de estas ideas que me he pedido compartir con ustedes. Yo creo que la ciencia y la educación no garantizan el desarrollo, no lo garantizan, de igual manera que el crecimiento económico no garantiza el bienestar. Y hay que ser muy claros, pero, sin duda, uno de los mayores obstáculos para el progreso de una sociedad es la ignorancia. Y yo creo que la sociedad y la ciencia son entonces aliadas insustituibles del progreso. Muchas gracias.
Thank you. Muchísimas gracias por este discurso tan ilustrativo y muy bien explicado. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Al parecer, muchos de los temas han desatado muchas preguntas y quisiera destacar lo siguiente primeramente. Uno de los temas principales durante su presentación fue la importancia de la educación para el desarrollo económico. Al tener personas más educadas, como resultado dan mejores trabajos, un mejor nivel de salud y una participación ciudadana mucho mayor. En otras palabras, el reditúo de la educación va más allá del reditúo económico. El reditúo social es tal que hace que la educación y el conocimiento sean más allá de un factor, que vayan más allá de un factor, y esto nos lleva a la definición de un bien social. Este bien público no es nada más un bien que queda dentro de los confines de un país, sino que beneficia al mundo entero, y por lo tanto necesitamos de este tipo de productos públicos. Por lo tanto, podemos rescatar muchos temas para las políticas educativas. Usted demostró claramente que la educación debe de ser incluyente. Las personas más acaudaladas tienen mejor acceso a la educación, y el hecho de que las personas con menos recursos no tienen acceso a la educación es un tema que debe solucionarse, ya que esto daría una movilidad social mucho mayor. Y el ingreso nos da cifras para estudiar la educación a partir del ingreso. La educación debe de ser asequible. Y usted además resaltó el hecho de que el conocimiento en ese caso reduciría los costos de inversión y fomentaría la innovación. Por lo tanto, como usted lo dijo, la ciencia debe de permear todos los sectores sociales y no debe de estar nada más en manos de los científicos y académicos. Este es un elemento clave para el desarrollo, la sustentabilidad y la investigación. Además, nos dijo que la desigualdad de ingresos, que es un tema que se discutió extensivamente el día de ayer, tiene que ver con la esperanza de vida en el sector salud, por ejemplo, el uso de drogas, la salud mental. Sus argumentos fueron muy convincentes en el sentido de que la educación determina el progreso social y el bienestar. Hay muchas preguntas dirigidas a usted y no creo que tengamos el tiempo de verlas todas, pero le haré llegar algunas. Y si puede tomar algunas preguntas y responderlas como a usted le parezca más conveniente para aprovechar el tiempo y relacionarlas con su plática del día de hoy. Vean ustedes la capacidad de síntesis que puede tener una persona inteligente. Dice en 5 minutos lo que a mí me tomó casi 50. Muchas gracias por esa síntesis. Bueno, tomo las dos primeras por razones de tiempo, pero las otras me las llevo, y quienes me dejaron su correo, les haré algún comentario en los próximos días. Y no selecciono ninguno, tomo las dos primeras que aparecen. Una es de Carlos Ricardo Menéndez Gamis, y dice: es cierto que el conocimiento es un bien público, aunque su apropiación sucede en lo individual. ¿Qué instrumentos legislativos se deben modificar? ¿Qué leyes deben cambiar? Sobre todo considerando el rezago social en la zona rural. Yo creo que en México, Carlos, no es un asunto que requiera en este momento de una legislación especial. Yo creo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da el marco perfecto para seguir impulsando la educación pública a todos los niveles, y más bien, pues lo que yo sugeriría es, como tantas otras veces, que observáramos bien nuestro marco jurídico constitucional. Me recuerdo de aquel consejo que le da el Quijote a Sancho cuando va a gobernar la isla, y que viene a bien para los legisladores mexicanos. Le decía Quijote: acuérdate, Sancho, que de leyes pocas, pragmáticas
y que se cumplan. Si hiciéramos eso, tendríamos un país mejor. El siguiente es pero muchas gracias, Carlos, de Juan Carlos Hidalgo. Dice, una cosa es la educación pública y otra la educación estatal. ¿Qué opina del experimento sueco de educación pública a través de escuelas privadas que se financian con vouchers educativos? Bueno, no es nada más el experimento sueco. En muchos países se está usando esta modalidad de los vouchers. Yo creo que en algunos países muy avanzados, con un ingreso per cápita muy alto, como es el caso de Suecia, de $60,000 o por ahí, en donde tienen una cobertura educativa del 85%, un sistema de vouchers puede tener cierto sentido. En un país como el nuestro, como México, me parecería gravísimo. Ya en alguna ocasión tuve yo oportunidad de discutir este tema con el entonces presidente Fox y su secretario de Educación, porque el sistema de vouchers es una trampa, por lo menos como se estaba planteando en nuestro país. Era una manera de que el Estado dejara de apoyar la educación pública para darle el dinero directamente a las familias y que con ese dinero mandaran a sus hijos a una escuela, pero a costa del presupuesto de las instituciones públicas. Ese es el problema. Hay una vieja discusión en todos estos servicios, ¿qué es lo que debe apoyar un Estado, la oferta o la demanda? Bueno, yo creo que no caben respuestas categóricas. En algunos casos a lo mejor hay que apoyar las dos, pero desde luego no se puede perder de vista que el compromiso del Estado es con la oferta, es decir, con el servicio. Y yo creo que el sistema de vouchers en nuestro país podría usarse como un artificio para quitarle recursos a las instituciones públicas y transferirlas a las instituciones privadas. Estoy definitivamente en contra y además me da mucho gusto que en esa discusión que tuve, que recuerdo muy bien, todavía el presidente Fox no era presidente constitucional, era en esta etapa en la que ya había presidente electo. Pues creo que por lo menos ese debate creo que se ganó porque esa iniciativa no pasó y de hecho a la hora de la hora la cartera de educación se le dio a otra persona y no a quien postulaba esa iniciativa. Bueno, pues creo que con esto concluimos. Les agradezco muchísimo su amable invitación. Martín, nuevamente gracias por esa presentación, esa síntesis magnífica que has hecho, y a quienes han tenido la gentileza de hacerme algunos comentarios. Si tengo sus correos electrónicos en los próximos días, me estaré reportando con ustedes. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctor de la Fuente.